A mediados del siglo XVII, por las calles de esta villa imperial, se arrastraba un mendigo. Nadie lo conocía, nadie sabía de dónde era ni dónde habitaba aquí. Apareció de un momento a otro. Su edad sería como de 30 años, aunque representaba más. Tenía fracturados los 2 antebrazos. Su rostro afable, lleno de bondad, su humildad y, sobre todo, su caridad y amor para con sus compañeros, hicieron que estos le llamaran el Justo, que probablemente no era su nombre. La frugalidad era una de sus cualidades que más le distinguían. Las limosnas que en el día le daban las distribuía entre los demás mendigos. En aquella época no había hoteles, pero sí hosterías, posadas, tabernas, y donde más abundaban estas era en el laberinto de la estación, compuesto de varias calles. Andando el tiempo las llamaban 7 vueltas. En esta red de calles y tabernas habitaba la gente más perversa de aquel tiempo. Entre esas tabernas había una más decente, donde concurría especialmente la nobleza del país, la que se llamaba Hostería de la Buena Fortuna. En la puerta de esta taberna se acurrucaba un mendigo, desde las 9 de la noche hasta que salía un caballero que, por lo común, era a las 4 o 5 de la mañana. Dicho caballero depositaba en la bolsa del mendigo una limosna, cuya cantidad era según la suerte que en la noche había tenido el hidalgo, en el juego o según su humor. El mendigo distribuía esta limosna íntegra entre sus compañeros, y por ende, fácil es de conocer que el tal mendigo era el llamado Justo. El caballero era don Francisco Izquierdo, noble criollo que tuvo la desgracia de perder a sus padres, quienes le dejaron una pequeña suma de dinero cuando tenía 25 años de edad. Después de la muerte de sus padres, Izquierdo no tenía más travesuras que las de todo joven, pero una noche, uno de sus amigos íntimos lo llevó a la taberna u hostería de la Segura Fortuna, donde empezó a jugar con el dado, juego en el que le fue tan bien que desde esa memorable noche no volvió más a la Segura Fortuna, olvidándose de sus travesuras y compromisos. Es así que don Francisco, jugando y el mendigo recibiendo, cada noche una limosna de las ganancias del caritativo jugador. La fortuna le protegió a este en tal extremo que en menos de 30 días duplicó su herencia. Estaba satisfecho, contento y hasta llegó a imaginarse que la hostería se había abierto expresamente para que él asegurara su fortuna. Pero no contaba con que algún día le iba a ir muy mal y la suerte le iba a dar la espalda. Lo cierto es que, una noche, halagado por su amor propio, condimentado con su vanidad y orgullo, y confiado en su segura fortuna, desafió con despreciativa sonrisa a todos los hidalgos presentes y habitantes de la hostería. Estos, picados por la altanería de Izquierdo, aceptan y, maldita hostería, de segura se volvió insegura para don Francisco, porque perdió en esa noche casi todo, quedándole un peso, que uno de los jugadores le incitaba a que lo juegue. Pero él lo levanta, lo guarda en su bolsillo diciendo, «Para mi pobre». Toma su sombrero y, siempre altanero, sale de la hostería. En la puerta encuentra a su pobre, y al darle el beso le dice, «Es menos que otras noches, la fortuna ha estado contra mí». Y continuó su camino. Don Pancho perdió y siguió perdiendo varias noches, pero cada noche reservaba el último peso para su pobre. Una noche, la última que debía asistir don Pancho a la hostería de la Segura Fortuna. Estaba bastante oscura y fría. Don Francisco, embosado en su capa, se paseaba en su habitación. Su agitación era muy visible y extrema. «Es lo último que me queda», decía mirando una bolsa llena de plata. «Es lo único de toda mi riqueza, y si esta noche lo pierdo... ¡Oh, si lo pierdo! Veremos lo que debo hacer». Y efectivamente, esa bolsa era el último resto de su herencia. Sus muebles, sus vestidos, sus casas, todo lo que poseía lo había perdido en el juego. El trabajo de algunos años de sus padres, como también lo que había adquirido en el juego. Don Pancho se encaminó con su único resto a la hostería, dispuesto a perder su último peso y luego destaparse los sesos. Ocurrió entonces que todo lo perdió en esa malhadada noche, y para colmo de sus desventuras, en su desesperación, se olvidó reservar el consabido peso para su pobre. «Hijo», le dijo a este, «mi suerte es fatal, no me ha quedado ni un solo peso. Dios se ha olvidado de mí y yo, en mi desgracia, me he olvidado de ti. Pero en cambio, toma esto para que te acuerdes de mí». Diciendo esto, rasga un pedazo de su finísima capa y se lo da a su pobre. «Dios no se ha olvidado de usted, señor, y no se olvidará jamás», respondió el mendigo. «Así sea», murmuró el jugador. Desde ese momento, empezó a vagar por las calles de la villa en compañía de sus tumultuosos pensamientos, que en desorden le agitaban. Una idea le dominaba, la de destaparse los sesos, y para llevarlo a cabo, esperaba que amaneciese, oír misa, y tal vez confesarse y aún comulgar. La mañana sorprendió al jugador por las calles de Santa Mónica, y viendo este templo abierto, entró en él. Aún estaba algo oscuro. Se arrodilló en un altar y se puso a orar con devoción. A medida que el día avanzaba, los objetos se distinguían más claramente en la iglesia, y cuando ya estaba llena de luz,
Dirigió casualmente don Pancho su mirada a la imagen del Señor del Milagro que hay en dicha iglesia, y vio que la túnica tenía un pedazo de género de otro color. Esto le llamó la atención, y grande fue su asombro cuando descubrió que el pedazo de otro color era nada menos que el que la noche anterior había rasgado de su capa para dárselo a su pobre, en cambio de la limosna que se olvidó reservarle. Este suceso hizo cambiar su idea de destaparse el cráneo, metiéndose de fraile inmediatamente.